During this time, I have been translating my mother's stories. Cecilia Espinosa de Cusan, my mother, is a writer and a poet. She lives in South America with my sister, and they run a dance school called Academia de Ballet Allegro, which is the place where I started my career. This is her last book, Cuentos Cortos, which I have been doing in collaboration with many other artists. Cecilia Espinosa de Cusan, my mother, and my sister. Also Alan Pergusey, an artist based in Leeds, and my husband, who did all the illustrations and the front cover of the book. Alan Brown, that collaborated with me in the translation, and Rob Mile did the foreword. Gary Barker from the Workshop Press is the publisher of the book. Cuentos cortos del más allá y del más acá, de Cecilia Espinosa de Cusan, mi madre. Voy a leer otra historia del libro que se llama La sombra. Las ilustraciones son hermosísimas, hechas por Alan Pergusey, otro artista, y mi esposo. Y este libro trabajé en compañía de Gary Barker, de Alan Brown, que me ayudó con la traducción, Alan Pergusey, Marcela Cusan Espinosa, que está también allá en Sudamérica con mi mamá, mi madre obviamente. Fue un trabajo hecho durante varios meses. Entonces les voy a leer La sombra. La sombra, Cali, 2009. El viento soplaba helado, hacía frío, la gente no sabía qué hacer. Una suave neblina comenzó a bajar, luego la lluvia. Lo vi, parecía venir de otro tiempo, su abrigo largo, oscuro, su cara pálida. ¿Era un místico, un poeta o un músico quizá? Tal vez un enfermo o un loco. Parecía triste, inclinado y pensativo. Su cigarro dejaba figuras en el aire. Él las miraba transformarse y confundirse entre la niebla. Quería ganarle al tiempo, a las distancias. Corrían sus pensamientos, lo decían sus ojos, no sus pasos lentos. Se fue acercando y me tendió los brazos. Fue un abrazo mudo que me llenó de paz, de una paz transparente que es la paz de los muertos. Él siguió su camino, yo seguí entre la niebla con su pesado abrazo. Fue cuando desperté de este sueño equivocado. The Shadow, Cali, 2009. An icy wind blew. It was cold. People didn't know what to do. A soft mist came down, then the rain. I saw him. He seemed to come from another time. His coat was long and dark, his face pale. Was he a mystic, a poet, a musician? Maybe he was sick or crazy? He looked sad, stooping and thoughtful. The smoke from his cigar formed figures in the air. He was watching them transform and merge into the mist. He was playing for time, keeping his distance. His thoughts raced, which showed in his eyes not his slow steps. He came closer
and held out his arms in a silent embrace that filled me with peace, a transparent peace, the peace of the dead. He continued on his way. I remained wrapped in the mist with his heavy embrace. Then I woke up from that misleading dream. La casa de campo, Cali 2010. El ambiente doméstico, acogedor de la cocina, la cortina de cuadritos amarillos que se movía con la brisa como danzando. El sol dejaba colar por entre la ventana sus rayos como gotas de oro. Las sombras de los pinos, el olor a chocolate y a flores de café, a tierra mojada típica del campo. La vida tranquila la disfrutábamos en familia, tomando café o chocolate. Las conversaciones giraban alrededor de la casa, la lluvia que nos mojó el tapete, de cómo crecen los hijos a una velocidad que ni nos damos cuenta, aquí entre montañas, pájaros cantores y ríos. Las vacaciones se acaban pronto, volver a la ciudad, qué hastío. La polución, el ruido, leer la prensa y amontonar noticias. La paz es como palomas blancas llorando. Al final de la tarde, recoger los periódicos y a la basura. The Country House, Cali, 2010. The cozy, welcoming atmosphere of the kitchen. The curtain of little yellow squares that moved with the breeze as if dancing. The sun's ray filtering through the window like drops of gold. The shadows of the pines, the smell of chocolate and coffee flower blossoms, the damp earth, typical of the countryside. We enjoy the quiet life as a family, drinking coffee or chocolate. Conversations revolved around the house, about the rain, soaking the carpet, how children grow up so quickly, we don't even realize, here between mountains, songbirds and rivers. The holidays are ending soon. How weary to have to go back to the city, the pollution, the noise, to reading the papers and the news piling up, and peace is like white doves crying. At the end of the evening, gathering up the newspapers for the bin. Para este libro colaboré con varios artistas. Yo trabajé en la traducción del libro de mamá, Cecilia Espinosa de Cusan, con quien trabajo constantemente hay una conexión de aquí a allá, de allá a acá. Trabajé obviamente con Cecilia Espinosa de Cusan, mi madre, Marcela, mi hermana, que está allá también. Ellas dos manejan una academia de ballet, de teatro. Y aquí trabajé con Alan Pergusey, que es un pintor
el que hizo la carátula del libro y todas las ilustraciones de adentro. Gary Barca, que es el editor, otro artista. Alan Brown, que me ayudó, colaboró conmigo en la traducción de este libro. Rob Miles, que escribió el prefacio para este libro también. O sea que ha sido una colaboración. Yo constantemente estoy trabajando con mucha gente y espero que les guste el libro.